Bueno, vamos a empezar el último panel del día de hoy. El título del panel es La arquitectura del agua. Nos van a transmitir sus ponencias Carlos Fulco, Griselda Bertoni y Marcelo Vila. En primer término, nos acompaña el arquitecto Carlos Alberto Fulco, especialista en planificación estratégica de la ciudad y del paisaje, como herramienta de gestión aplicada al diseño y coordinación de proyectos de desarrollo y ordenamiento territorial, orientadas a la gestión municipal y regional. Diseño, implementación y evaluación de proyectos urbanos y de inversión social. Desarrollo de metodologías de intervención para programas y proyectos con financiamiento de los organismos multilaterales de crédito, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Especialista en planificación urbana, regional y paisaje. Carlos, bienvenido. Voy para aquel lado. Gracias. Buenas tardes. ¿Se escucha? Hola. Bueno, gracias por la invitación de poder compartir con ustedes un poco mis últimos 20 años de actividad profesional y académica vinculadas con el agua. Y vamos a ver algunos ejemplos concretos en forma comparada, porque son dos ejemplos paradigmáticos de dos modelos de gestión distintos, uno que proviene del Estado o de los estados, producto de un tratado internacional, como es el caso del proyecto hidroeléctrico Yacyretá. Y el otro es un proyecto que nace de abajo hacia arriba, de iniciativa de los intendentes, de la actividad privada, de un conjunto de profesionales que estaba trabajando en la zona, que se juntaban con los intendentes y decidieron que en esa zona de la frontera seca argentino-brasileña, que vamos a ver rápidamente, había que hacer algo para mejorar esa, como llamamos, esa integración de lo cotidiano que se da, porque había un zanjón que separaba ambos países, que era una de las nacientes principales del río Pepirí-Guazú, que divide a los dos países y que es frontera entre ambos países, en el sur de Brasil y en el este de nuestro país. Y después una avenida de doble mano que, se cruza de un lado de Brasil y del otro lado es Argentina, digamos. Distinto es el primer caso, donde hay un río, donde hay una represa importante, la represa de llanura más grande del mundo, de 1.600 kilómetros cuadrados, y un río caudaloso que separa y une a los dos países. Bueno, estos son los casos comparados de parte de mi tesis doctoral, digamos, que trata de enfocarse en esta cuestión de la infraestructura, que puede ser una contra, pero a veces puede ser una posibilidad cierta para garantizar la integración, y paisajes del agua, paisajes que no saben de fronteras y que permiten pensar en la integración. Vamos a ver esto. La primera cuestión es dar una breve mirada sobre el contexto, digamos, del contexto conceptual y del contexto físico. Aguiló, que es un ingeniero vial español que ayudó a cambiar la lógica de la construcción de las autopistas en España para que las autopistas dejen de ir en línea recta de un punto a otro, sino para que se vayan desviando y vayan entrando a los distintos pueblos para que permitiera no solo fomentar el turismo y con ello la posibilidad de que la gente vuelva a vivir a esos pueblos que estaban abandonándose. Decía en este Congreso de Arquitectura, de Infraestructura y Paisaje del 2010, de las muchas maneras de actuar ejercidas por el hombre, conviene retener aquí aquellas relacionadas con el construir.
La razón de ello radica en que la infraestructura no puede ser comprendida al margen de la naturaleza, que le proporciona su razón de ser y de existir. Un puente sin dos márgenes que haya que unir no tiene sentido, digamos, ¿no? Bueno, una represa sin agua a represar para riego, consumo, generación de energía tampoco tiene razón de ser. Y esto es un poco una máxima de perogrullo, pero es importante resaltarla. Y estamos en el territorio del agua, este gráfico exagerando el color del agua, pintando todos los cursos de agua que está en la Cuenca del Plata, que lo hizo un grupo de alumnos de Jorge Silvetti, que hicimos en la Universidad de Harvard, que vinieron a trabajar a nuestra región, nos da cuenta un poco intuitivamente de esta red de autopistas, avenidas y calles que son estos cursos de agua de esta Cuenca del Plata, tanto en materia superficial como subterránea, que es el tercer reservorio de agua más importante del mundo. Y sobre eso se monta una estructura cultural, multicultural, que viene desde la llegada de los guaraníes al territorio, que vendían de allá del norte del continente en búsqueda de la tierra sin mal, hasta la conquista hispánica y lusitana que ocupó las costas del Atlántico o el interior, con ciudades, el fracaso de la encomienda que trajo a los padres franciscanos para tratar de convenir con los guaraníes para poder trabajar en conjunto, fracasado también hasta que llegaron los jesuitas y crearon el primer momento de esplendor en la región. De la mano de una economía solidaria, fueron consolidando en un tiempo relativamente breve 30 pueblos jesuíticos guaraníes que demarcaron el área de vivencia del ser humano que hoy está como más consolidada en el sur de Brasil, el norte del Uruguay y toda la provincia de Misiones y todo el este del Paraguay. Esta multiculturalidad, digamos, traída a los dos momentos más recientes, primero con la creación de los países que generaron una nueva lógica de longitudinalidad en un territorio transversal. ¿Por qué? Porque los grandes ríos eran cruzados por las poblaciones permanentemente y la construcción de los límites internacionales usó a los grandes ríos precisamente como límites, rompiendo esa transversalidad que de hecho se sigue dando, digamos. Quien conoce bien la provincia de Misiones particularmente, que es una cuña metida entre dos gigantes, esa transversalidad se sigue dando. La misma transversalidad que se sigue dando entre Argentina y Chile en los distintos pasos no formalizados, a pesar de una cordillera de más de 5.000 metros. Bueno, pero en tiempos contemporáneos, esta situación de reconfiguración territorial aparece como un nuevo paradigma de la mano de la construcción de estos grandes sistemas de presas, la mayoría en territorio brasileño, pero que abarcan todas las cuencas del Paraná, el Uruguay y el Iguazú, que han sistematizado la gestión del agua en el territorio, pero que han potenciado también el crecimiento exponencial de las ciudades que están en sus costas y han inducido también, por las actividades que se desarrollaban en el entorno agroproductivo, el avance de la frontera agroforestal que ha determinado la pérdida del 70% de la selva paranaense, que es el sustento básico de la biodiversidad de la región. Selva que solo se conserva en una pequeña proporción en la provincia de Misiones. El 46,7% de la superficie de esta pequeña provincia son áreas protegidas, naturales, y el resto es lugar de vida y de desarrollo de la población. Eso tiene un costo que habría que discutir quién lo paga también, porque solamente hoy lo está pagando la provincia de Misiones, a costa de pobreza interna también. Pero bueno, esa es otra cuestión que podríamos charlar en otro momento y que tiene mucho que ver con varios de los temas que se trataron con antelación, por eso lo traigo a colación. Bien, yendo al tema específico, digamos,
Maduruelo nos diría que vincular la noción de paisaje a la de infraestructura como parte de las transformaciones del territorio, y como vamos a ver, transformaciones que son a veces muy grandes, nos lleva a analizar las transformaciones provocadas intencionadamente, conscientes, aunque no siempre reflexivamente, que son las transformaciones culturales. Y de esta forma nos introducimos conceptualmente al tema. Porque hablábamos al principio de la importancia de vincular estas dos cuestiones. La primera cuestión es porque la planificación de la infraestructura es clave porque organiza flujos y dinamiza relaciones que permiten distribuir oportunidades de desarrollo en las diferentes regiones de un país. Su escala es la escala del territorio y son un tema básico para el equilibrio territorial, dado que se asientan en su capital natural y cultural. Su desarrollo implica definir y aplicar políticas y estrategias en su relación con los paisajes y que deben ser parte del proceso histórico de construcción del territorio. Su trazado, emplazamiento y adaptación a las formas geográficas son el soporte de la construcción de ese territorio. La diversidad con calidad de los canales infraestructurales son determinantes en la conformación del paisaje urbano. Vemos arriba el diseño de un tramo de autovía y de uno de los cruces del arroyo Yabebirí en San Ignacio, provincia de Misiones, como parte de las obras de terminación de Yacyretá. Y aquí algunas de las dos transformaciones de los dos sitios que vamos a trabajar, la transformación importante de uno de los sectores de Posadas y la construcción del parque turístico ambiental de integración en la frontera seca argentino-paraguaya, brasileña, perdón. El territorio transformado por obras de infraestructura genera distorsiones socioambientales a diversas escalas que pueden ser leídas por la positiva y no por la negativa, porque las negativas las conocemos bien y sabemos que hay que mitigarlas y algunas de ellas no tienen vuelta, pero la mayoría sí, pero viéndolo en positivo podemos afirmar que tienen la potencialidad de constituirse en matrices de nuevos paisajes que requieren su valoración desde una visión holística del territorio, planificando siempre en conjunto con los actores locales y en un contexto de gestión institucional corresponsable. Y esto no siempre sucede, como vamos a ver en estos dos casos. Para ello es fundamental entender a la infraestructura como elemento de articulación y reconfiguración del territorio y al paisaje como un constructo, no solo como una construcción, sino como un complejo constructivo, como un constructo social que contribuye a la formación y consolidación de las identidades territoriales, nos diría Joan Nogués. Y esto porque el paisaje, como dice el Convenio Europeo del Paisaje, y lo traigo a colación, porque es el único convenio existente a nivel mundial que normaliza la forma de gestionar el paisaje y que en todos los países de la Unión ya es ley, digamos, y todo se hace de esta manera a partir de hace más de 10 años. ¿Por qué? Porque el paisaje es un elemento importante de la calidad de vida de las poblaciones, tanto en medios urbanos como en medios de producción, en las zonas degradadas y de gran calidad, en los espacios de reconocida belleza excepcional y en los más cotidianos, es decir, abarca todas las porciones del territorio. Por eso, la infraestructura, en este caso, debe ser abarcada de un modo más amplio, que incluya la radicación en la naturaleza, su vinculación con el mundo y su evolución en el tiempo como factores básicos de acumulación de sentido. ¿Para qué? Para poder ir analizando la posibilidad de que todo este sistema humano que vive en este paisaje natural dominante como es el entorno de la selva paranaense, los montes y los pastizales y estos enormes cursos de agua, permitan pensar que los paisajes transfronterizos, transformados por la inserción en su medio de obras de infraestructura a diferentes escalas, como son estas dos obras, una de gran escala como Yacyretá y otra de pequeña, pero que incide en la gestión de lo cotidiano, puedan convertirse en matrices de nuevas identidades en el territorio. Tengo que apuntar para este lado.
Por eso el objetivo de la reflexión es contribuir a consolidar de la reflexión que nos dimos en los dos casos, uno en materia binacional, en discusiones de mucho tiempo que permitieron ayudar a terminar el proyecto, después de haber estado parado durante más de 10 años, y el otro en la discusión cotidiana con la gente, con los prefeitos, con los intendentes y con las organizaciones de la sociedad, es contribuir a consolidar sistemas binacionales de ciudades desde la gestión de los paisajes transformados por este tipo de obras a fin de fortalecer los procesos de integración basados en la cotidianidad. Porque vamos a ver que no se trata solo de una obra, sino de una obra que desencadenó múltiples obras de infraestructura en el territorio que permite esa vinculación a nivel de binacional y trinacional en el caso de la articulación entre Paraguay, Argentina, Brasil. Vamos a dar una mirada rápida sobre este eje que he llamado, o que ya se llama desde hace tiempo Eje Posadas Encarnación en la frontera fluvial argentino-paraguaya, que requirió el trabajo directo en 7 ciudades que conforman 2 áreas metropolitanas, una en cada país. Una que es el área metropolitana de Posadas, integrada por la ciudad capital, Candelaria y Garupá, y de hecho están trabajando con esa lógica los 3 municipios desde hace ya unos cuantos años, y no tanto del otro lado, que tienen a Encarnación, Cambiretá, San Juan del Paraná y Carmen del Paraná, como las 4 ciudades donde más se operó en el territorio. La intervención urbano-paisajística tuvo el objetivo de recuperar el agua desde el espacio público, donde el tratamiento de bordes costeros y reservas naturales proponen nuevos escenarios de integración. 32 kilómetros de tratamiento costeros en el área metropolitana de Posadas y 38 kilómetros en el área metropolitana de Encarnación. Ayudaron no solo a recuperar el agua sobre la gestión del espacio público, como vamos a ver rápidamente con un video, sino que posibilita pensar en que la ciudad se tiene que volver a desarrollar sobre el agua para los próximos 50 años, porque hay 60 kilómetros de un lado y otro, con toda la infraestructura nueva sobre la costa y todos los servicios sobre la costa. El puente internacional y el agua son los principales vínculos internacionales que tienen estos dos grandes sistemas de ciudades y que son los que se usan cotidianamente a pesar de las 4 o 5 horas de cola que hay que hacer arriba del puente, digamos. Pero hay un sistema de lanchas, como vamos a ver, que funcionan, y también un tren que hemos ayudado a poner en funcionamiento, pero el tránsito vehicular cotidiano es demasiado intenso y ya se está pensando en la construcción de un nuevo puente. Bueno, hay 4 conjuntos de elementos que definen ese sentido de unidad, de pensar en esta integración real. Las ciudades consolidadas con sus zonas costeras, espacios públicos, puertos, zonas comerciales, nuevos barrios, sitios y monumentos históricos, lo vamos a ver rápidamente. El embalse, los subembalses, que son estos espejos de agua que entran hacia el interior del territorio, vamos a ver el tratamiento de ellos. Los bosques en galería y las reservas o parques nuevos que se consolidaron, los nuevos accesos ferroviarios, rutas y puentes, algunos como el que vimos en la primera foto, y el entorno periurbano y rural que debe servir de contención a la expansión metropolitana. Vemos rápidamente una imagen de satélite de 2005 con la cota del embalse a 76 metros sobre el nivel del mar, que fue la primera elevación del embalse que se hizo para poner en marcha las turbinas, y ahí quedó durante más de 10 años. ¿Por qué? Porque no se habían hecho las obras de protección de las ciudades, que había que hacerlas. Este es el efecto del agua en el área metropolitana de Posadas, si no se hubiera hecho nada, pero como es una zona alta, asentada sobre basalto, el tratamiento se hizo solo sobre la ciudad y con algún equipamiento importante como es el bypass de la Ruta 12 para sacar la ruta de dentro de la ciudad, desviarla por fuera y recuperar esto como una travesía urbana que uniera las 3 ciudades, y eso se está terminando de construir
por parte del municipio y la provincia en estos meses. Vamos a ver una imagen simplemente de uno de esos cursos de agua que desembocan en el Paraná, el arroyo Mártires en 2005, y el arroyo Mártires terminado con todo el tratamiento costero, la recuperación de parques, la planta de tratamiento de efluentes cloacales para toda la ciudad, y todo un sistema de áreas de recuperación de la diversidad, con zonas a recuperar en las cabeceras de estos subembalses para garantizar su uso público. Esta es la imagen del área de Encarnación. Esta es la misma imagen del año 2005, previo a la elevación, a la cota final de diseño, que había que pasar de 76 a 83, es decir, 7 metros de elevación de agua. Y para eso había que proteger esto que iba a pasar en Encarnación. Aquí pudimos colaborar trabajando en conjunto, los equipos paraguayos con los nuestros de nuestro país, para recuperar más de 300 hectáreas de esa inundación y volver a recuperar una parte de esta zona histórica que era donde estaba el circuito comercial, que ahora vamos a ver algunas imágenes al respecto. Este es el principal arroyo que convierte ahora a Encarnación como en una península en Boicaé. En 2005, ya desocupada gran parte de esta zona. Esto es un día con el río a 78,5 metros sobre el nivel del mar después de una crecida como la que estamos teniendo ahora, digamos. Eso ocurría una vez cada 2 años aproximadamente. Y toda la gente que vivía por aquí abajo había que sacarla temporalmente y volver. Bueno, toda esta gente se relocalizaron en nuevos barrios y esto ayudó a reconfigurar la ciudad para que se pudiera tener una nueva relación con el agua. Como vemos, no solo con costaneras, sino con espacios públicos, playas, que vamos a ver el uso ahora, y nuevas zonas de producción. Bueno, este es un video que recorre un poco este sistema de 7 ciudades. Este es el fenómeno que provoca este embalse gigantesco de 1.600 kilómetros cuadrados. Y aquí vemos parte del tratamiento costero. Este es el arroyo Mártires que yo mostraba al principio. Fíjense las diversas formas de tratamiento, de un lado que es más ciudad y del otro lado que es área complementaria, con la incorporación de equipamientos públicos nuevos, acordados con el municipio y con la gente de la zona, la posibilidad de tener un lago y por eso el puente para navegar, para enseñar a navegar y para remo, la concentración de todos los clubes náuticos en esta región, ya es más cercano al centro de la ciudad, la adquisición de tierras para la construcción de parques urbanos como este, y la construcción de esta es la reposición del balneario municipal de El Brete y, como ven, la reconfiguración en todo el perímetro de estos espejos de aguas que entran hacia la ciudad y que se usan en general como espacios públicos y que requieren un alto cuidado y uso corresponsable para evitar que se contaminen. Parte de la vista del tratamiento costero de la ciudad de Posadas, que como ven es una zona muy alta, bueno, algunos monumentos históricos como este Andrés Guacurarí, que lo hizo un artesano famoso de Misiones. Esto es la Plaza del Papa, donde estaba localizado el histórico puerto de Posadas. La recuperación de la estación ferroviaria y del lugar donde salían los ferries que van a estar allí como museo ferroviario. Aquí vemos el área de la cabecera del puente, con los parques todavía en construcción, la estación ferroviaria, el tren que por ahora une estas 2 ciudades, pero la idea es que una las 7 ciudades cuando terminen las vías del lado de Paraguay, que se están haciendo en este momento. El cruce de otro de los subembalses importantes, del arroyo Saimán, que delimita un poco el municipio de Posadas con Garupá, un poco no, totalmente, a partir del otro lado es Garupá. Este es el acceso sur de la ruta 12 que va
hacia las cataratas y hacia la ciudad, que ya de ahí para allá es avenida urbana, y el otro es la ruta 105 que va hacia la 14, y este es el bypass que les comentaba antes, que ahora viene por la zona agroproductiva forestal de Posadas, para evitar que el tránsito pasante, tanto liviano como pesado, pase por la ciudad, y todo el otro tramo que antes era ruta, ahora es área urbana. La reposición del balneario municipal de Garupá, porque había un balneario municipal en el arroyo, toda la protección costera del área histórica fundacional, el puente Garupá-Candelaria, que es el puente más grande de la provincia de Misiones, la reposición del balneario municipal de Candelaria, la costanera frente a las ruinas jesuíticas de Candelaria, ahí está la escalera que lleva hacia las ruinas, caminando, y luego todo el perímetro de tratamiento costero. Algunas de las imágenes de los puentes, ese es el puente que he mostrado en las fotos, y el puente Posadas Encarnación con el cruce del ferrocarril, los sistemas de espacios públicos con las playas, la playa sur, la playa norte que vimos antes, y ahora la playa San José, que junto al Corsódromo, que es casi parecido, unos 300 metros más chico que el de Río, ha convertido a Encarnación en lo que ellos llaman la Mar del Plata de Paraguay. Esto es Carmen del Paraná. Fíjense la cantidad de obra pública que hubo que hacer en estos territorios, y Paraná, que era un pueblito rural, también se convierte en una zona agroturística y con turismo. Bueno, volvemos en la vuelta general al embalse, a la represa. Y este es el principal dispositivo urbanístico que hemos empleado para producir estos cambios, separar las piezas, volver a insertarlas una vez reconstruidas y tratar de analizar qué otras cosas había que hacer para vincular estas nuevas piezas con la ciudad existente. Porque, claro, hay un problema. Estos mecanismos se operan por expropiaciones, ¿no? Por ley de expropiaciones que se aprueban en cada uno de los dos países. Terreno tocado, terreno comprado, digamos, ¿no? Y entonces quedan como unas caries que después hay que vincular con las nuevas piezas. Y está la dificultad que estas nuevas piezas no pueden volverse directamente al mercado, sino que tienen que pasar por un proceso donde tienen que estar afectadas al uso público, porque si no, deviene el derecho de retrocesión, y el antiguo dueño puede reclamar, digamos, esa inversión pública que hizo el Estado, que se la devuelva, además de haberlo indemnizado en su momento, que en este caso las dos leyes autorizaron que las indemnizaciones tenían que ser a precio de mercado y no a precio de expropiación real. Bueno, este modelo fue pensado de trabajar por piezas urbanas conceptualmente por Jorge Vivanco, este arquitecto tucumano que fue a vivir a Posadas y que hizo el Plan Posadas en la década del 70, y fue consolidado como anteproyecto ejecutivo por Alfredo Garay, Freddy Garay, porque si digo Alfredo no lo va a conocer nadie, que vino colaborando en este tema desde hace muchos años y colaboró mucho también. A mí me tocó coordinar la gestión en los dos países de estas cosas, y él colaboró mucho conmigo en esta tarea de que se hiciera esto de la mejor forma posible. Tuvimos la suerte que en la dirección ejecutiva de la empresa había un arquitecto, el arquitecto Oscar Tomás, digamos, que entendía la lógica que había que operar en este territorio, y fue el que posibilitó que esta gestión pueda hacerse. Bueno, nada, el problema es que hay cosas que se hicieron, pero hay otras que no se terminaron. Vamos a ver dos casos, uno en cada margen, que están en procesos de gestión, en algunos casos simples y en otros casos más complejas. Este es uno en el arroyo Seimán, que como ven hay mucha tierra recuperada y sin un uso definido. De este lado hay un sistema de dos playas que ya ahora se ha consolidado como zona de playas con equipamiento que puso Yacyretá, el municipio, y esto es un lugar de mucha concurrencia, donde hay inversión privada también, digamos, combinada, pero hay tierra vacante, vacía, en el borde de las zonas a donde se relocalizó la gente que vivía por debajo de este nivel de agua en esa misma zona. Esta era la oportunidad, como planteábamos con Freddy,
disculpen que le voy a decir Freddy porque hace tanto que lo conozco que no puedo nombrarlo por su propio nombre, de que el Estado colaborara, tanto Procrear como el Instituto de la Vivienda de la provincia, en consolidar estas calles, digamos, recomponiendo estas manzanas con nuevo espacio público, con más equipamiento y también con vivienda financiada por el Estado, para que a la costa pueda acceder también sectores económicos que de otra forma no podrían hacerlo, porque las costas más centrales de las dos ciudades que están aprovechando la plusvalía de las obras públicas hechas por el Estado Nacional, digamos, hacen edificios como los que vimos aquí en Puerto Norte, digamos. ¿Quién puede comprar eso? Puede acceder un profesional que trabaja en el municipio o en la provincia, no digo los más pobres de los pobres, pero aquellos que pudieran o quisieran vivir sobre la costa y no pueden por los costos. Bueno, esta es la oportunidad para que el Estado también invierta y esto es de interés social, consecuentemente se podría afectar estas tierras no solamente a plazas o parques o avenidas o calles, sino también al interés público que hace a la vivienda de interés social y para consolidar una ciudad medianamente, no más allá de planta baja, 3 pisos, 4 pisos, y genere tensiones en los distintos puntos de estos 30 kilómetros que nos permitan hacer que el privado también invierta y vaya consolidando poco a poco esta costa extensa. Encarnación, que sufrió una enorme transformación, pudimos recuperar tierra, pero hace falta una ley nacional, digamos. Cuando se relocalizó el circuito comercial de Encarnación, que estaba en este punto, con más de 3.000 comercios, a mí me tocó coordinar todo el proceso ese en la parte urbanística, no social, claro está, pero sí participé de muchas de las reuniones de acuerdos y desacuerdos con los comerciantes. Se afectaron 3 zonas de la ciudad, una había sido comprada por Yacyretá, a pedido de los comerciantes para que ni bien se salga del puente se construyera el nuevo circuito. La otra fue una afectación propuesta por mí particularmente para que la otra cara de la avenida que ya había sido consolidada después de la demora de todas las expropiaciones, esta como zona comercial, también se afectara para que se autorrelocalizaran allí los comerciantes que lo quisieran. Y en el punto rojo, arriba, que había sido relocalizado el viejo mercado que estaba originalmente en el corazón del circuito, en una zona que no iba a tener nunca comercios alrededor y que ya los comerciantes se estaban fundiendo, logramos que Yacyretá desafecte para viviendas 5 manzanas en el entorno de sí, hacer como un circuito comercial propio de actividades vinculadas a lo que sucedía en ese mercado y poder articular esto en el territorio. Vemos rápidamente cómo, ahí vimos los planos de las 3 áreas. Esta es una imagen del circuito comercial en ese mismo día del río a 78,5 metros sobre el nivel del mar, ahí está la fecha. Fíjese lo que pasaba. Bueno, este es un poco lo que quedó reconfigurado. Fíjense, este es el camino de ingreso desde el puente, ahí está el circuito comercial tradicional, esta es la avenida que se había consolidado, se afectaron esas partes, ahí está la parte del mercado que le decía, y se puede tener ese circuito ya consolidado, ya está consolidado. Esta es el área recuperada donde estaba el viejo circuito comercial que permitiría, afectando una zona comercial diferenciada, los comerciantes dicen, no tenemos un puerto madero, queremos un puerto madero. Entonces, bueno, hicimos una propuesta urbanística que imagina Puerto Madero, pero no lo es, digamos, va a ser al estilo de Encarnación, pero que requiere de una ley que todavía no ha sido tratada. Esperemos que el año próximo, me han pedido colaboración recientemente los hermanos paraguayos para darle una mano en la explicación de esto a la Cámara de Diputados para que pueda reconfigurarse ese territorio que, como vimos, ya están las avenidas trazadas con todos los servicios públicos, todo listo, pero falta la ley para poder motorizar esto, que es una propuesta de reurbanización que hicimos con el arquitecto Garay y el arquitecto Magariños para Yacyretá, de una densidad media, es decir, planta baja y 6 pisos como máximo, mixta,
viviendas, oficinas y comercios en la planta baja, y un frente costero con 6 torres y un hotel internacional, y luego la recomposición de estas manzanas para que se unan con el nuevo tejido. Una zona pública importante para un hospital nuevo, una universidad nueva, 3 colegios. Eso es 64% de tierra destinado a espacio público e inversión pública, 15% de vivienda financiada por el Estado de interés social, y el resto, 36%, solo 36% de tierra comercializable, donde va a tener prioridad el antiguo dueño de la tierra, porque son comerciantes muy poderosos que quieren reinvertir en la propia zona. Y el resto de la tierra que no compre o no recompren los antiguos propietarios será puesta en el mercado por ellos mismos a través de un fideicomiso urbanizador y un banco. Es decir, teniendo este sistema de ciudades consolidadas, podemos arriesgar una primera hipótesis de esto, con servicios públicos básicos completos y equipamientos sociocomunitarios casi completos, o con espacios para poder completarlos con el crecimiento de la ciudad, estaríamos en presencia de poder decir que estamos en posibilidad de consolidar un sistema metropolitano binacional, que lo hemos charlado mucho con los intendentes, me ha tocado a mí comentar estas ideas. Pero claro, nos chocamos con las políticas de linealidad que comentaba al principio y que son difíciles de torcer. Es decir, aspectos jurídicos, organización y administración novedosa de orden binacional para que estas ciudades funcionen no es muy posible, y libre circulación, tampoco, digamos. Seguir entendiendo la frontera como una línea, como un límite, es el problema más importante. Y lo vamos a ver también en esto, que tiene que ver con una frontera de la vida cotidiana. Esto ya no es un trabajo institucional de un ente binacional, internacional, sino que es una extensión universitaria que hemos hecho en esta zona. Estas son imágenes de la zona de naciente del Peperí Iguazú. Aquí vemos cómo se daba el cruce cotidianamente. Anécdota, esta casa está a la mitad en Argentina y la mitad en Brasil. Era un matrimonio grande, él argentino y ella brasilera. Cuando se peleaban, uno dormía de cada lado de la casa, contado por ellos mismos. Y de un lado estaba la bandera de Brasil y de la otra la bandera argentina. Por supuesto, la imagen de Maradona de un lado y de Pelé del otro, ¿no? Bueno, esto era muy cómico, pero realmente desde la iniciativa privada, conducida por el arquitecto Diego Jiménez, que es un docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste, empezó a hablar con los intendentes que eso había que cambiarlo y que aquí se podría tener una naciente distinta, el inicio de un espacio de integración diferente. Los intendentes y los prefeitos se empezaron a juntar y lograron concretar esto entre 2009 y 2015. Pero claro, en 2016 se dieron cuenta que faltaba fortaleza en las transversalidades y ahí convocaron a las universidades. Una de Brasil, de Pato Branco, y 2 de Argentina, entre las cuales me tocó a mí colaborar con una de ellas. Y era trabajo de extensión de grado, no de posgrado. Van a ver los resultados de esto. ¿Para qué? Para fortalecer actividades que se venían desarrollando en el territorio. El SEBRAE, que es un organismo mixto, privado-público, que apoya a la pequeña y mediana empresa de Brasil en las zonas de frontera, pero también a los municipios, financió esto que es el proyecto Fronteras Cooperativas, dentro de los cuales pidió esta cooperación. Más de 100 alumnos durante 3 días estuvimos trabajando en el territorio, y yo diría con toda la población, porque en conjunto estos 4 municipios no tienen más de 5.000 personas. Así que yo creo que todos estuvieron de un modo u otro estos 3 días colaborando en esta cuestión, y armamos un programa compuesto con proyectos integrados en 3 escalas de intervención. El primero era de arquitectura, es decir, había un montón de edificios obsoletos, públicos, que no se usaban, y la idea era que la arquitectura ayudara a reconstruir un nuevo paisaje urbano, articulando arquitectura con espacio público. Un espacio público que aborde la cuestión urbana en un contexto de frontera, es decir, en esta transversalidad,
y tener al paisaje, al entorno paisajístico, que vamos a ver cómo deriva al final, como factor de fortalecimiento de las identidades locales y territoriales. Le muestro el caso que desencadena, de alguna manera, la visión conjunta de las ciudades, que es el que me tocó dirigir a mí en Bernardo de Irigoyen, que le dimos una mirada desde el afuera hacia adentro, y esto ayudó a estructurar la mirada de conjunto después en las discusiones finales. Y este trabajo lo hicieron los chicos de grado, de cuarto y quinto año de arquitectura, trabajando, como vimos en las imágenes de taller. Identificamos unidades de paisaje, digamos, aquí en esta ciudad fronteriza, creo que 6 o 7 son. La primera era que era necesario sacar el tránsito pesado pasante por la frontera de Irigoyen a Brasil. Más de 200 camiones por día pasan por esa frontera, no es que es una pequeña frontera. Y más de 300.000 autos por día en verano hacia las playas, digamos, ¿no? Es decir, entonces la idea es este tránsito que pasa por aquí para cruzar, desviarlo en este punto, llevarlo al borde del Pepirí y promover la continuidad del parque que está en este punto hacia el sur. Y definir un área de expansión urbana para la ciudad que no la tenía. Y esto más o menos era esto, llevar el tránsito pisado al borde, tener un paseo de borde costero sobre el río, no hacer grandes cosas que se afectara como parque, pero no convertirlo en un Disneylandia, ¿no? Es decir, que el parque era la regeneración de esa mata verde, digamos, que tenía, y simplemente la vialidad y el paseo público ayudaba a ir desde el afuera hacia el adentro de la ciudad. Lo mismo hacer con el tránsito liviano, que no pasara por el centro, sino que se desviara hacia el borde, impulsando esa continuidad, y que pudiera tener un carril único, exclusivo, para parar el tránsito cuando hacen esas colas interminables en verano para cruzar la frontera. Bueno, y tener unas veredas anchas para que vendedores y todo pudieran vender allí gaseosas, agua fresca, estas cosas. Bueno, después les propusimos hacer como unos paraguas, como unas cosas para que esto mejore y que no estén en la vía pública. Entonces esto permitía pensar que esa avenida de doble circulación para entrar y doble circulación para salir de una ciudad donde viven 850 habitantes, digamos, con doble avenida de entrada y doble de salida, se convirtiera realmente en un parque urbano y que el municipio pudiera tener una plaza institucional, digamos, que no la tenía, para volcarse a un paseo comercial que permitiera ir hacia la frontera caminando, digamos, y tener, bueno, un verde urbano con otras características. Entonces, esto deriva a que este punto donde está el municipio y esta calle, que es la única calle comercial intensiva junto con este sector, este triángulo se fortaleciera como un área de integración. Aquí está actualmente la frontera de cruce vehicular de autos, que se va a trasladar 1000 metros más abajo. Ahí nació la idea de los grupos de jóvenes que están ahí, que ese sea el lugar de encuentro de los jóvenes de los dos países, es decir, un centro cultural de la juventud en el viejo edificio de la frontera, y ahí, bueno, trazaron las ideas de cómo remodelarlo con muy poca plata, como para que esto sea posible. No prohibir el auto en la calle, sino tener la posibilidad de lugares para parar, pero que en momentos se convirtiera en un gran espacio público que pudiera traspasar al otro lado de la frontera. Y con el mismo criterio se diseñó la avenida comercial de Dionisio, que es la continuidad de esta que nace aquí en Irigoyen. Bueno, los brasileños dirían que lo comercial nace allá y se trasladó acá. Bueno, es una cuestión dialéctica. Entonces, estos edificios inutilizados que tenía el municipio con otra de las nacientes del Pepirí nos posibilitaban, primero, recuperar esta área como reserva natural urbana, tener un mirador para el reconocimiento, para que vayan los colegios, esto, no para que la pisen, generar un ecomuseo
Y en este tanque de la cooperativa de agua, que es el punto más alto de la Mesopotamia, aquí estamos en 880 metros sobre el nivel del mar, bueno, revestirlo, porque es un viejo tanque, para que se convierta en un mirador. Estas un poco son las propuestas que surgieron de los mismos chicos y el trabajo con la gente, y todo esto, y esto fue uno de los trabajos finales de uno de los grupos de alumnos de la Universidad Nacional del Nordeste, que regala el proyecto del Ecomuseo para hacer un edificio sustentable de ese viejo galpón que había, con la araucaria y el agua como presencia fundamental, y la reserva, bueno, para que puedan construirlo. Como ven, es el reciclaje de una arquitectura que estaba en desuso, que no es la propuesta nueva. Lo mismo vamos a ver pasar en Paraguay. También vimos que era necesario tener un área donde la ciudad se termina, y es esto, a 800 metros sobre el nivel del mar, hay distintos sectores, pedacitos de calles que fuimos recorriendo con los vecinos, con el intendente, con el secretario de Obras Públicas, para ver cómo armar una circunvalación urbana hasta donde la ciudad llegara. Aquí había 2 proyectos de Promeva que se estaban consolidando, y un área de extensión, pero que también que sea un mirador, porque a partir de allí el terreno baja abruptamente a cota 700, y hay cursos de agua que nacen en este punto, con lo cual, bueno, en algunos de los trayectos hay lugares de nacimiento que se convierten casi como en áreas de protección de nacientes, pero en la parte más urbana se podrían consolidar con muy poco estos miradores que ya existen naturalmente en esta zona que es casi de montaña, prácticamente. Como dije, el terreno bajaba abruptamente y existe un camino que une la ruta 14 con la ruta 101 que viene de Iguazú, y que vincula todas las áreas agroforestales y agroproductivas, y atraviesan estos cursos de agua que nacen en la cota 800 metros sobre el nivel del mar, que podrían ser unos corredores verdes importantes y podrían conformar este camino de la producción, un camino de la producción que, como veremos, tiene algunas connotaciones interesantes. Y le pusimos ese camino al estilo del camino de los artesanos en Córdoba, ¿no?, que vincula todas estas áreas donde se produce todo lo que se consume en el resto de Córdoba, pero que antes nadie conocía, y que ahora sí todo el mundo va y quiere recorrer estos pueblos. Esa era la connotación, por eso le pusimos el camino de la producción, y que está en esa cota 700 metros sobre el nivel del mar. Bueno, esta lógica de articular el parque con las nuevas estas propuestas arquitectónicas, urbanísticas y territoriales fue también repetida del lado brasileño. No voy a hacer el mismo cuento, pero más o menos siempre esto es la refuncionalización y mejora de un viejo galpón polideportivo que no se usaba para reconvertirlo en un polideportivo nuevo, etcétera. Bueno, un museo, el punto de las tres, ¿cómo se llama? Es la marca de los 8 puntos. ¿Por qué se llama así? Porque ahí confluyen 2 países, 3 municipios y 2 estados, y 3 estados. Entonces es la marca de los 8 puntos. En ese punto justo confluyen 3 estados, 3 municipios y 2 países. Entonces los brasileños, bueno, hacen el planteo de la consolidación y con sendas vehiculares y peatonales que llevan a un Cristo, etcétera, y que permite la vinculación desde el caminante de todo esto. Pero en esta discusión, con los productores brasileños fundamentalmente, que el 80% de su producción la exportan, a diferencia de este lado de la frontera, que es de autoconsumo o de supervivencia, digamos, parece mentira, ¿no? Esta idea del camino de la producción los sedujo, porque permitiría incorporar al turismo. Decían ellos, con la practicidad de los brasileños, si el 1%, el 1 por 1000 de los turistas que pasan por aquí se quedan 3 horas, nosotros vendemos todo.